Confieso que hacerlo por el otro lado fue una experiencia nueva. Me dolió hasta el alma, el corazón. Pero ¿sabes qué, cariño? Mi suegro, un hombre con mucha experiencia, fue muy cuidadoso. Y lo peor es que después me terminó gustando, al punto que quería más y más. ¿Cómo llegué hasta aquí? Relájate y quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de contarte te dejará sin aliento, amor. Si eres de las personas que alguna vez ha sentido esa tentación de cruzar esa línea delgada entre lo que es correcto y lo prohibido, entonces me entenderás. Sigue escuchando, porque esta historia podría ser un reflejo de quiénes somos en realidad, pero aún no lo sabemos. Estábamos de vacaciones en casa de los padres de Julio. El ambiente en su hogar era acogedor, pero había algo en la forma en que su padre me miraba que no sabía cómo interpretar. No le di importancia al principio. Después de todo, ¿qué podría significar? Él era su padre, mi suegro. Pero las cosas no tardaron en cambiar. Una tarde, Julio salió a un encuentro con sus amigos de la infancia. Su madre y su padre también estaban fuera, visitando a unos familiares lejanos. Yo me quedé sola en la casa, aprovechando el tiempo para relajarme. Pero poco después, escuché el sonido de un auto en el camino de entrada. Miré por la ventana y vi a su padre bajar del coche. Volvió tan pronto. Pensé, confundida. Al entrar, me explicó que había olvidado unas cosas importantes que necesitaba llevar y que saldría nuevamente por la mañana. «No te preocupes, no te molestaré», dijo sonriendo amablemente. Sin planearlo, prácticamente estábamos solos esa noche. Era mi primera vez visitando a mis suegros y aún no tenía mucha confianza. Sentí que lo mejor era quedarme en el cuarto de Julio para evitar cualquier situación incómoda. Pero entonces escuché un leve golpe en la puerta. «Jennifer, ven a cenar», dijo su padre desde el otro lado. Su tono era amable, casi cálido. Dudé por un momento, pero finalmente salí. No podía rechazar la invitación sin parecer grosera. Durante la cena, traté de mantenerme neutral, pero él rompió el silencio de una manera que no esperaba. «¿Te sientes incómoda aquí?», preguntó con un tono suave, pero directo. Me quedé aleja por un momento. «No, bueno, tal vez un poco. Es que no estoy acostumbrada». Él asintió sin dejar de mirarme. «Lo entiendo, pero quiero que sepas que puedes sentirte como en casa. Nadie aquí te va a juzgar». Su respuesta me sorprendió. Parecía genuino, y por primera vez me sentí un poco más relajada. Seguimos hablando y poco a poco la conversación se volvió más personal. «Julio tuvo suerte contigo, ¿sabes?», Swin dijo de repente. «No es fácil encontrar a alguien que lo entienda como tú». Me sonrojé ligeramente, riendo nerviosa. «Gracias, es bueno. Él también ha sido bueno conmigo». Pero entonces él agregó algo que me dejó pensando. «Aunque a veces creo que no sabe valorarte como debería». Su comentario me dejó con más dudas. ¿Qué quiso decirme con eso? ¿Puedo preguntarle algo? «Drenia», dije intentando sonar casual. Él me miró con curiosidad, inclinándose hacia adelante. «Claro, dime. ¿Alguna vez Julio le ha contado algo sobre mí? ¿Algo que yo no sepa?» Swin pregunté, riendo nerviosa como si fuera una broma, pero en el fondo quería una respuesta. Su sonrisa se desvaneció un poco y después de un momento de silencio, respondió. «Podría ser, pero si te lo cuento, tendrás que decirme algo sobre él que yo no sepa». Trato hecho. Me quedé en silencio pensando en su propuesta. Era extraño, pero también me intrigaba. «Está bien, trato hecho», dije. Él se tomó su tiempo para responder, como si estuviera decidiendo hasta dónde llegar con lo que iba a decir. «Julio es un buen chico, pero tiene miedo al compromiso. Siempre lo ha tenido,
incluso cuando era niño. Nunca quería elegir nada de definitivo. ¿Qué quería hacer cuando creciera? ¿Qué deporte practicar? Creo que en parte por eso se esfuerza tanto contigo. Temes que si no lo hace, tú te des cuenta de que podrías estar con alguien mejor. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar, pero había algo en su tono que me hizo confiar en lo que decía. ¿Me lo está diciendo en serio? «Component placement», pregunté, sintiendo una punzada de inseguridad. «Totalmente», respondió. «Pero eso no significa que no te ame. Solo que a veces el miedo hace que actuemos de formas que no entendemos». Ahora era mi turno, y sentí un nudo en la garganta. No quería decir algo que pudiera ponerlo en contra de su hijo, pero tampoco quería romper el trato. «Bueno», dije intentando elegir mis palabras con cuidado. A veces siento que Julio no me escucha realmente. Como si estuviera conmigo, pero no del todo presente. Sus ojos se clavaron en los míos, como si estuviera analizando cada palabra que decía. «Eso suena como él», dijo finalmente. «Pero no debería ser así contigo. Eres especial, mereces algo más». Decidí cambiar de tema, pero él no lo permitió. «Tu turno», dijo, su voz más baja, casi un susurro. «Dime algo que nunca le hayas dicho a Julio». Sentí que el aire se volvía más pesado. Había muchas cosas que nunca le había dicho, pero ¿por qué debía confesarlas ahora? «No sé si tengo algo que valga la pena decir», respondí, intentando evitar la pregunta. «Todos tenemos algo», insistió, inclinándose hacia mí. Su proximidad me hacía sentir una mezcla de nerviosismo y algo más, algo que no quería admitir. «Está bien. A veces siento que Julio es un niño aún». Tan pronto como lo dije, me arrepentí. No sabía por qué lo había dicho, pero sus ojos brillaron con algo que no supe identificar. «Creo que ya te he contado suficientes verdades por hoy», dije con nerviosismo. «Si seguimos así, me vas a sacar todos mis secretos». «¿Y eso sería tan malo?» «Drenia», respondió bromeando para aliviar la tensión. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «Hagamos esto más interesante. Si no quieres decir una verdad, debes hacer algo a cambio. Y para que sea justo, yo haré lo mismo». «¿Algo como qué?», Drenia pregunté con curiosidad. «Un reto, lo que el otro decida. Pero no te preocupes, no soy tan cruel». Su propuesta me dejó en shock. Jugué este juego con mis amigas cuando era niña. Si no decíamos una verdad, teníamos que cumplir un castigo. Pero eran retos inocentes. No quería sonar grosera, pero era mi suegro. Así que decidí aceptar con nerviosismo. La primera pregunta fue suya. «¿Alguna vez has querido dejar a...?» Me quedé en silencio. Sabía que no debía responder eso, pero tampoco quería hacer algo humillante. «Paso», dije, intentando mantener el tono ligero. Él sonrió triunfante. «Entonces tendrás que cumplir un reto o darme $. Saqué un billete de mi cartera y lo puse sobre la mesa, riendo nerviosa. «Aquí tienes, ¿contento?» «Es un comienzo», respondió mientras guardaba el billete en su bolsillo, con una sonrisa que me hizo sentir una extraña mezcla de vergüenza y emoción. En mi turno, quise cambiar el tema hacia algo más seguro. «¿Qué es lo más loco que has hecho por alguien que amas?» Él pensó por un momento antes de responder. «Una vez dejé mi trabajo para mudarme con alguien. Pensé que ella lo valía, pero me equivoqué». Su respuesta me tomó por sorpresa, pero no quise presionar. Luego llegó su turno de nuevo. «¿Alguna vez te has sentido atraída por alguien que no deberías?» Mi corazón se detuvo. Sabía que era una pregunta peligrosa, pero no podía evadirla sin levantar sospechas. «Paso», dije rápidamente. «Está bien», respondió sonriendo.
Pero esta vez no será dinero. Haz algo que me convenza de que eres más valiente que yo. ¿Cómo qué? Drenia pregunté, riendo nerviosa. Él me miró fijamente antes de levantarse y dar un paso hacia mí. Sorpréndeme. Quise pensar en algo que no cruzara los límites, pero mi mente se quedó en blanco. Finalmente tomé una decisión impulsiva. Me acerqué, le quité la copa de vino de la mano y bebí directamente de ella, sin romper el contacto visual. Él me observó en silencio antes de decir: impresionante, nada mal, pero todavía puedo superarte. En mi turno, inconscientemente ya no hice ninguna pregunta, y me fui directamente con el reto. Tenía ganas de desquitarme y recuperar mi dinero. ¿Camina hasta la cocina con los ojos cerrados y encuentra el frasco de azúcar? Si fallas, me pagas el doble de lo que te di. Él aceptó riendo, pero pidió que lo guiara. Fue entonces cuando sentí sus manos en mis hombros mientras caminábamos juntos hacia la cocina. Su toque no parecía casual. Había algo más en la forma en que me sostenía. Mi corazón comenzó a latir más rápido y no supe si era por el reto o por algo más. En su turno, me propuso algo que jamás imaginé. ¿Verdad o reto?, preguntó. ¿Verdad? Respondí rápidamente intentando mantener la calma, pero su pregunta me dejó completamente desconcertada. ¿Cuál es tu posición favorita cuando haces aquello? Y ya sabes. Mi corazón dio un vuelco y la incomodidad me recorrió de pies a cabeza. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Pasó?, dije inmediatamente, sin pensarlo, creyendo que podría evadir la pregunta, pero cometí un error fatal al no anticipar lo que vendría. Él no pareció sorprenderse. Su sonrisa se amplió y su voz se volvió más profunda, casi como si hubiera disfrutado mi elección. Entonces tendrás que cumplirme un reto. ¿Cuál es?, dije, con la voz temblando de nervios, temiendo lo que pudiera seguir. Él se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en los míos mientras respondía con una calma que solo aumentaba la tensión. Ya que no quisiste decirme, ahora tendrás que simular conmigo dicha posición, o tendrás que pagar el doble de lo que me diste. Muy hábil. El señor me estaba dando de mi propia medicina. Mi mente se detuvo por un momento y todo a mi alrededor pareció desvanecerse. ¿Simular? ¿De verdad estaba escuchando esto? Me quedé paralizada, sin palabras, el miedo y la confusión luchando por tomar el control. No quería seguir el juego, pero al mismo tiempo no sabía cómo salir de allí sin causar un conflicto. Decidí que debía terminarlo, alejarme de ese juego que había tomado un giro oscuro. Sin embargo, entonces algo sucedió. Él sacó $500 de su billetera y los colocó sobre la mesa con una tranquilidad inquietante. «Si lo haces, yo pagaré esta vez», dijo. Su tono más suave, pero con una autoridad que no podía ignorar. Mi mente luchaba entre lo correcto y lo incorrecto. Eran $500 y solo tenía que simular. Al final, algo dentro de mí me empujó a cumplir el reto. La decisión estaba tomada, aunque no sin una enorme sensación de adrenalina. Me levanté con las manos temblorosas y me acerqué lentamente hacia él, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Me senté encima de él, con mis ojos evitando los suyos. Mi cuerpo estaba tenso. «Tengo 2 posiciones favoritas», dije, mi voz apenas audible. «Esta es una de ellas», continué diciendo, arrepentida de haberlo dicho. Pero mis palabras ya habían salido y estaba atrapada en este juego. De repente, cuando intenté evitar su mirada, él sostuvo mis manos y nuestras miradas se encontraron. Fue un instante fugaz, pero en ese breve contacto visual, sentí que todo había cambiado. La tensión era palpable y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Él acercó su boca a la mía y me besó. En ese instante, el ambiente entre nosotros había dado un giro, uno que no podía ignorar,
pero no sabía cómo detenerlo. Fue un mar de sensaciones, y entonces el juego inocente subió a otro nivel. Lo que pasó a continuación fue pura intensidad. Mi suegro tenía una experiencia increíble. Estábamos envueltos entre muchas emociones, conscientes de que era indebido, pero el éxtasis del momento hacía que ignorara a mi favorita. Me dejó cabalgar por buen rato por el campo. No quería quitarme de allí porque podía sentir toda la inmensidad de caballero muy dentro de mí. En mi vida, jamás había abrazado tan hermosos árboles, más grande de lo que había pensado. Cuando pensé que lo había vivido todo, él me mostró cuál era su posición favorita. Fue una explosión de adrenalina. Me di cuenta de que con Julio estaba reprimiendo muchos deseos y emociones. Su padre no se comparaba con él. Para que me entiendan lo que viví, solo les puedo decir que él tiró una moneda al suelo y me pidió que me agachara para recogerla. Por extrañas razones, jamás pude recoger esa moneda. Cada vez que la alcanzaba, una corriente eléctrica recorría todo mi ser. No había tiempo de pensar, ni de dudar. No había vuelta atrás porque ya estaba allí. Cuando todo terminó, estaba sentada en el suelo, abrazándome las rodillas, con mi gran corazón destrozado, el otro latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. No podía ignorar lo que acababa de pasar. Una parte de mí suspiraba feliz, casi agradecida por lo intenso que había sido. Pero entonces, como una tormenta inesperada, llegó el pensamiento que más temía. ¿Y Julio? Era como si su rostro apareciera frente a mí, sus ojos mirándome con la confianza que yo acababa de destrozar. La culpa me invadió, fría e implacable. En mi mente traté de buscar excusas, de justificarme. Fue un juego, nada más. Pero no podía engañarme. No fue solo un juego. Lo sabía en el momento en que crucé esa línea, en el instante en que dejé que todo se saliera de control. La pregunta que más me aterraba no era ¿qué había hecho?, sino ¿qué iba a hacer ahora después de esa noche? Nada volvió a ser igual. Mi suegro intentó acercarse a mí de nuevo, pero yo no podía ni mirarlo sin sentirme asqueada conmigo misma. Todo lo que en algún momento pareció emocionante, ahora era solo un recordatorio de mi traición. Julio no sabe nada todavía, pero su padre y yo entendemos que lo que hicimos no solo fue un error, fue una herida que nunca podrá sanar. Él me dijo que intentaría seguir adelante, que haría lo posible por reparar su relación con su esposa y con su hijo, pero en el fondo, ambos sabemos que eso es casi imposible. Quizás pienses que él fue el culpable o que yo lo fui, pero en realidad, ambos lo somos. Ambos tomamos decisiones que no solo nos afectaron a nosotros, sino que destruyeron algo mucho más grande, una familia. Todo lo que me queda es este peso que no puedo quitarme de encima. Ahora te pregunto a ti. ¿Alguna vez has cruzado un límite como este? ¿Qué harías si un secreto así amenazara con destruir todo lo que amas? Te leo en los comentarios y si te ha gustado mi historia, dale like al video y suscríbete al canal para seguir compartiendo. ¡Hasta pronto!